Hola, buenas noches y bienvenidos. El programa de hoy lo podríamos llamar seguridad, inseguridad. Hay más o menos seguridad. Un país, dos visiones. Por ahí podría venir. Ustedes saben que en la planificación del programa de hoy, que tiene este formato de debate, hablando con Bruno Barreto, habíamos ensayado una introducción. Ya van a ver el informe que él preparó, porque este gobierno está cumpliendo 27 meses y desde ahí vamos a arrancar. La inseguridad pública solo puede entenderse cabalmente, y lo estoy leyendo textualmente, si se analizan las multicausalidades que la provocan. Y en lo que hablábamos con Bruno Barreto, había tantas cosas que decidí escribir 10 líneas y entre improvisación y lectura les voy a decir de qué se va a tratar el programa de hoy. Porque a pesar de que la inseguridad pública es multicausal, no es solo un problema policial, y esto puede sonar a opinión, pero creo que hay consenso general con respecto a esto. Sin embargo, y a pesar de que seguramente, como digo, hay acuerdo, hay consenso en esta afirmación, cada vez más la opinión pública asiste y además participa, porque tenemos las redes sociales, de una bipolaridad política partidaria en las que uno responsabilizan a los otros dicen que ellos son los que saben qué hay que hacer, los unos dicen que lo que hicieron o no hicieron sirvió para que todo esté peor, y eso es lo que recibieron, los otros dicen que ni lo que supuestamente se hizo bien lo han tenido en cuenta como experiencia acumulada para poder mejorar la seguridad pública. Otros dicen que en gestiones anteriores hubo ascensos que tuvieron más que ver con política, y estoy hablando de los ascensos más altos, que con trayectorias en las carreras policiales. Los otros dicen que pusieron como jefe de policía a gente que no sirve y que no debería estar ya en ningún cargo. Hay quien dice que todo arrancó con la ley de humanización carcelaria cuando José Díaz fue el primer ministro del primer gobierno del Frente Amplio encabezado por el doctor Tabaré Vázquez. Otros dicen que se le perdió el respeto a la policía. Otros dicen que dan manija contra la policía. Se habló de abusos policiales y el otro día en la presencia del ministro Heber se dijo se terminó con los abusos policiales o era una campaña contra la LUC. Creo que fue Gandini que lo dijo. Y yo podría seguir, esto está acá y terminó acá. Pero eso es lo que estamos asistiendo. Y a eso están asistiendo también los invitados de hoy. El doctor Charles Carrera es senador de la República, es abogado y fue director general de Secretaría durante varios años en el Ministerio del Interior en el gobierno anterior. Charles, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de dialogar y tratar de reflexionar un poco acerca de estos temas. Y está también con nosotros el senador Carlos Camí, de San José, del Partido Nacional, de Alianza Nacional, del Riñón de Jorge Larrañaga. Senador, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Miguel, un gusto participar del programa. Y gracias a ustedes porque el programa iba a tener 4 personas. Era la intención. No me pregunten hoy a quién invitábamos de un palo y a quién invitamos del otro, quién dijo que no y quién dijo que no. O sea que gracias por haber dicho que sí. ¿Les parece ver esta introducción que preparó el periodista Bruno Barreto? Adelante. Quiero que los uruguayos sepan que la batalla madre es contra el narcotráfico también. La droga genera el crimen, genera adictos, genera familias lastimadas, desintegración, y es la que motiva la escalada y la virulencia del delito. Lo positivo es haber frenado el aumento. Por supuesto que no se está conforme. Hubo allí un policía que se pasó de la raya. Exhorto directamente, sobre todo a las personas que tienen micrófono delante, ¿no? Legisladores de la oposición, actores sociales, a que paren, por favor, la manija antipolicía. Hemos encontrado una suerte de manija contra la policía. Se ha hablado muchísimo y se ha aprobado casi nada. Este ministro es hincha de la policía. En el frente hay gente que está enojada. Está enojada porque fracasaron. Es un diagnóstico equivocado. Este no es un tema de discursos, esto no se arregla con el decir soy hincha de la policía
o con un tema de, el principio de decir que se está ejerciendo el principio de autoridad. Creo que la gestión anterior de mi amigo Jorge demostró que se podía lograr darle más seguridad a los uruguayos y así lo demostró en su accionar y en los resultados. Por lo tanto, con el mismo nivel de exigencia, vamos a pedirle a la fuerza policial el compromiso, la cercanía. El Frente Amplio entiende que hay una emergencia económica y en materia de seguridad, que esa emergencia no da cuenta de las acciones del gobierno, es decir, se reúnen para hacer una cumbre sobre seguridad, pero no hablan de seguridad. ¿Está mal que se le otorgue legítima defensa presunta en favor de la ley al policía? Cuando hasta ahora, si había un tiroteo, el policía y el delincuente iban los dos al juzgado en el mismo sistema de sospecha. El policía es la ley, es el auxiliar de la justicia. Vivimos una situación grave, dolorosa, difícil, que estamos ante un fenómeno de violencia expansiva, que es un problema muy difícil de encarar y que viene de muy lejos. Viene esta administración y en 2 años empieza a bajar rapiña, homicidio, hurto, abigecio y violencia doméstica. Y dice que está mal. Pero ¿cómo se puede entender un razonamiento así? El senador Rubio, que parecería que está negando esta situación. ¿Cuánto material, eh? Le cuento a la gente que no tenemos cronómetro, es decir, 2 minutos cada uno aproximadamente. Este bloque va a ser más breve por mi introducción, por el informe de presentación. Se pueden interrumpir y en un marco de respeto se pueden interrumpir las veces que quieran, digo, pero uno va a tener la palabra. Y arranco con el senador Camí. Situación grave, dijo Enrique Rubio, y quiero arrancar por ahí. La inseguridad o la seguridad, como usted señaló, Miguel, es un tema de preocupación principal en el país desde hace mucho tiempo. De hecho, las encuestas de opinión pública previas a la elección nacional lo marcaban como un tema de principal preocupación en la ciudadanía. Para dar opinión con adjetivos, para dar una opinión absoluta, yo me baso en resultados, porque son muy legítimas las apreciaciones subjetivas que podemos tener a partir de pensamiento filosófico, de pertenencia partidaria, de responsabilidad en el ejercicio de la oposición o del gobierno, pero creo que los resultados son lo que nos pautan la evaluación si se está mejor o si se está peor, por ejemplo, si lo establecemos en marco comparativo. Pero yo prefiero por lo menos iniciar procurando tener un consenso, que es que la seguridad es un tema importante, que tenemos que intentar tener una visión de Estado, porque ojalá un solo gobierno, ojalá una sola gestión y un solo pedido fuera capaz de afrontar, por ejemplo, el flagelo del narcotráfico, que no solamente está en el país, sino que se ha acrecentado en la región y es marco de la región. Por tanto, esa voluntad y esa visión me parece que sería un importante inicio para tratar de ser mejores en el combate a la seguridad. Pero por lo pronto nosotros sí creemos que a partir de haber asumido el ex ministro Jorge Larrañaga al frente del Ministerio del Interior, llevamos a cabo algunos cambios que nosotros creíamos que tenían que suceder y los resultados han acompañado en la baja de los delitos y eso nos parece importante. Falta mucho y creemos que hay que trabajar y continuar trabajando para mejorar. Charles. Sí, nosotros le tomo el guante al senador Carlos Daniel Camí. Creo que tenemos que tratar de hacer de los problemas de seguridad pública, de la inseguridad o de la violencia, políticas de Estado. Nosotros no lo estamos viendo. No lo estamos viendo y hoy pasa la pandemia eclipsó los problemas de violencia en nuestro país y hoy dentro de las encuestas de opinión los problemas de seguridad están dentro de los primeros lugares. Primero están los problemas económicos, de empleo, pero luego aparece con mucha fuerza los problemas de violencia. Y por algo uno de los peores ministros evaluados es Luis Alberto Heber. Y nosotros lo que estamos diciendo
es justamente que a partir del 1 de julio del año pasado, que es cuando se empieza a retirar la pandemia, los problemas de violencia comienzan a tomar más fuerza y desgraciadamente, desde el 1 de julio, hay más de un delito de homicidio por día en nuestro país y eso nos tiene que preocupar, la violencia letal. Acá se hace un planteo, el otro día existió una comisión general, desde el ministro se pone en un sentido de negar y es bien diferente a la posición de Carlos Daniel Camí. Porque en esa negación, el otro día, lo que discutimos en el Parlamento, la seguridad pública siguió siendo el botín electoral. Y tenemos que superar eso. Porque como decía Carlos Daniel Camí, uno de los flagelos que tenemos es el narcotráfico. Pero hay otro que es la trata de personas. Hay otro que es el tema del crimen organizado en general con el blanqueo de capitales, entre otros problemas. Entonces nosotros lo que vemos es, hay que darle integralidad a los temas de, como tú planteabas, hay que tener una mirada integral. No solo cargarle a la policía y al Ministerio del Interior este problema, y en esa mirada integral lo que tenemos que hacer es convocar a otros ministerios y tratar esta lógica con temas de políticas sociales que no lo estamos viendo, y esa es nuestra preocupación. Y cuando hablamos de emergencia, perdona Miguel, cuando hablamos de emergencia en materia de seguridad, nosotros estamos diciendo que los problemas de violencia hoy no son coyunturales por una crisis y nos estamos poniendo adentro del problema, porque los problemas de violencia y seguridad no se inician en el 1 de marzo del 2020 y no se iniciaron el 1 de marzo del 2005. Bien, quedan muchos temas para arrancar el segundo bloque. Ahí voy a arrancar con el senador Charles Carrera. Políticas de Estado. Bueno, hoy me decía Luis Calabria, director general de Secretaría en Radio Carve y Radio Cero, que cuando llegaron, la Llera ya había renunciado y que prácticamente arrancaron de cero. Después recuerdo el episodio de Herode Ruiz, que llamó a Gustavo Leal y cuando se enteró el ministro lo echó inmediatamente al jefe de policía. Alguien dirá, bueno, no pidió ni permiso. Algunos temas para seguir en instantes aquí en Poder Ciudadano. Hubo allí un reconocimiento implícito del senador Charles Carrera. Los problemas graves no arrancaron el 1 de marzo del 2020. Tampoco el 1 de marzo del año 2005. Políticas de Estado. ¿Y cómo? En algún momento Tabaré Vázquez llamó a todos los partidos. Medio como que quedó en la nada todo. ¿Y ahora? No es así. No es que haya quedado en la nada. Nosotros, el primero en inaugurar políticas de Estado fue Pepe, en el año 2010, que convocó una serie de acuerdos multipartidarios, y así hay que reconocer, Alianza Nacional, Jorge Larrañaga colaboró muchísimo en aquel momento en ese ámbito. Se pudieron renovar hasta el tribunal, los organismos de Contralor, entonces hay que reconocer eso. Y se cumplió con ese objetivo. El acuerdo del 2010 se cumplió todo. Luego en la segunda administración de Tabaré se convocó nuevamente. Y nosotros allí hicimos algunos trabajos bien importantes. La puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal, que era algo que buscaba el sistema político desde hacía décadas. Y es la primera vez que tenemos un Código de Proceso Penal que respeta la Constitución de la República, que el proceso penal se inicia con una acusación de fiscal. Que hoy, lamentablemente, el cambio que se hizo en la Fiscalía, darle autonomía a la Fiscalía, todo eso se hizo por acuerdo y se hizo en ámbitos multipartidarios y se fueron votados por unanimidad. Entonces yo lo que creo es que tenemos que reconocer que tenemos una situación de emergencia en materia de violencia y a partir de allí ponernos a construir. Porque yo el otro día estuve en el departamento de San José con un liceo ocupado por los padres, por los problemas de violencia en Ciudad del Plata, por los padres y los profesores. Hablando con esos padres, lo que me decían es que lo que está sufriendo la zona, la comunidad, es que se recortaron programas sociales, que el SOCAT le daba contención a gurises en el barrio, que Pelota al Medio participaba en Ciudad del Plata y que hoy no está. Entonces, nosotros, la integralidad tiene que ir por ahí. Entonces, y no cargar solamente a la policía y tener una mirada más amplia. Y nosotros lo que decimos, este año lo que nos preocupa realmente es que nosotros lo que estamos viendo en esa emergencia, en los temas de violencia, es que estamos viendo una ola de delitos que no es mayo como planteaba Luis Alberto Heber el otro día. Es desde el 1 de julio del año pasado, pero hay un incremento de los homicidios durante todos estos 5 meses
que va en una cifra, mira, este año 170 versus 117 del año pasado, que es superior a lo que era en el año 2019. Pero no podemos estar sumando delitos acá, porque sumar delitos, Miguel, acá hay dolor. Sin embargo, y acá ustedes hay lo fracaso. sumaron para convocar al ministro, seguramente. No sumamos, porque nosotros lo que buscamos fue elevar el nivel de discusión política. Porque si quisiéramos confrontación, lo que hubiéramos hecho es haber ido a una interpelación. Fuimos a un régimen de comisión general. Y agregar esto, porque soy riverense, y te quiero decir que hoy Rivera, mi departamento, cuando le presentaste como Maragato... Sí, me salteé tu departamento. Salteaste mi departamento. Hoy mi departamento es El Salvador, tiene un índice delictivo de 18 homicidios cada 100.000 habitantes. Muy superior a la media nacional. Camí. 2 o 3 cosas. Primero, remarcar, me parece importante que el tema de la seguridad es un tema que debe tener una visión o abarcarse desde una perspectiva interinstitucional. Por supuesto que el Ministerio del Interior tiene el deber de reprimir el delito, también de prevenirlo, y de asegurar o de velar por la convivencia pacífica ciudadana. Pero tiene que participar en esa visión hace el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría Nacional de Deportes. El concepto de atacar el narcotráfico o la droga no solamente desde la oferta, sino también desde la demanda. Segundo, no quiero dejar pasar, en el primer bloque se refirió al concepto de la pandemia. Nadie discute lo que la pandemia significó en la vida de todos y de la sociedad en su conjunto. Pero cuando se señala desde algunas voces de la oposición que la causa de la baja de los delitos es precisamente la pandemia, tenemos que compararnos objetivamente con la región. El Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina dice que en pandemia creció en 3,8 los homicidios en Argentina. En Brasil, 5% más. En Chile, con confinamiento obligatorio y con toque de queda en la noche, 28%. En Panamá también. En Ecuador, 14,2% de aumento. También aumento en Costa Rica. El New York Times hizo un editorial el 18 de enero de este año, donde Estados Unidos aumentó el 27% los homicidios y los delitos violentos. Hay que retrotraerse a la década del 90 para ver en ese país un registro tan alto de homicidios. No solamente la pandemia, sino que los picos fueron en mayo y junio del año 2020, en plena pandemia. Por tanto, es un concepto que hay que dejarlo también claro. Y tercero, las cifras objetivas. Aparte, medimos por suerte en el país objetivamente las cifras. Cuando asumió el doctor Jorge Larrañaga como ministro del Interior, de las cosas que creo fueron más republicanas y destacables es que no se cambió la metodología de medición en el Observatorio del Ministerio del Interior, ni incluso las jerarquías, lo cual le da a este país y a esta república una credibilidad que no todos los países de la región pueden exhibir. Y del 2019 al 2021 han bajado 23,7 los delitos de homicidio, 19,9 los hurtos, 18,8 las rapiñas, 36,4 el abigeato. Por tanto, resultados han habido. Reitero, a mí no me conforman, tenemos que mejorar, pero creo que los resultados han sido fruto, en nuestro entender, de esta política y estos cambios que ha llevado adelante el Ministerio del Interior. Charles Carrera. Sí, nosotros, en primer lugar, cuando se hablan de resultados, es decir, la realidad nos está golpeando. Y la realidad no es que la oposición esté demandando, es la realidad la que está diciendo, la manifestación en los barrios, el reclamo, es un hecho notorio hasta en los medios de comunicación. En primer lugar, la pandemia, el efecto pandemia ha quedado comprobado, no lo dice solo la oposición, lo dicen los científicos, pero yo creo que ha quedado bastante comprobado, es decir, con los datos del propio observatorio. Es decir, existió una baja en el momento que bajó la movilidad en nuestro país. En Uruguay no ingresaron 4 millones de personas. No ingresaron los turistas. No existía espectáculo deportivo, no existían espectáculos culturales. Entonces, eso debe quedar claro. Es decir, y hoy se indica, las cifras hoy indican que el número es superior. Y por eso nosotros hablamos de la emergencia de la violencia. Hoy acá en Uruguay los homicidios están creciendo y lo que vemos es que en la región los homicidios están bajando. Eso te lo dicen los científicos internacionales. Las cifras, nosotros tenemos cierta duda. Yo el otro día planteé el aumento de las muertes dudosas, por ejemplo.
Nosotros no. ¿Qué es una muerte dudosa? Y una muerte dudosa es, en principio, eso es lo que tenemos que ahondar, que yo creo que podemos trabajar en el ámbito de la Comisión de Seguridad y Convivencia. Pero acá las muertes dudosas, en principio, quien lo califica es la policía. Eso fue lo que nos contestó el otro día la Fiscalía. Y pasó de un promedio, bajo las administraciones del Frente Amplio, de 80 muertes dudosas por año a un promedio de 165 en estos últimos 2 años. Y el último año, en el 21, fueron 171. Y si uno habla de muertes en Uruguay... ¿Pero que es que se presume que es tal cosa, pero no se no, sabe? No entran dentro de las cifras oficiales. Eso es así lo que nos dice, lo que se ve, porque hay diferencias en la cifra. Porque no puede ser que el ministro Luis Alberto Heber... que puede haber sido un homicidio, pero no está como homicidio. No ingresa dentro de lo que es un homicidio, la calificación de homicidio. Pero si uno ve lo que Luis Alberto Heber nos dijo, que se consumaron 300 homicidios el año pasado, la Fiscalía nos habla, por lo menos de ese documento, que algunos son dobles, pero de 313 homicidios. Estamos en un país pequeño, no pueden existir diferencias en las cifras. Y no puede ser que cuando nos hablen de muertes en Uruguay, nos estén hablando de 2019, 498, 2020, 497, 2021, 484. Es decir, son cosas que tenemos que ver. Entonces yo lo que creo es, y la diferencia nuestra no está en el observatorio, está en la precarización de la toma de las denuncias, cómo se recibe la información. Bien, a eso vamos a ir también, a la policía. Cierro, senador Camí, con usted y después hay varias puntas para seguir. Las cifras de la Fiscalía, diferentes de las cifras del Ministerio del Interior, no es algo nuevo. Sucedió también en el gobierno del Frente Amplio. En el año 2019 se registraron, según el Ministerio del Interior, 393 muertes. La Fiscalía dio para ese mismo año 402. Entre otras cosas porque se miden de distinta forma. Por ejemplo, la Fiscalía no toma como muerte, como homicidio, el abatimiento de la policía al delincuente, que el Ministerio del Interior no lo toma porque a nivel internacional es una norma. ¿Y ustedes lo tomaron en estos datos? Perdón, un segundo. ¿El Frente lo toma cuando un policía mata a alguien? No, en principio eso, ahí lo que pasa es que hay funciona una causal de justificación, que es la legítima defensa. Okay. Entonces, creo que las cifras en Uruguay son serias. Por supuesto que siempre de nuestra parte vamos a estar abiertos a analizar las visiones o los perfiles o los matices que puedan incorporarse. Pero nadie discute del método, de la seriedad, de quién lo llevan adelante. Y los resultados han sido contundentes. Es más, en el marco de esta visión que se traslada desde parte del Frente Amplio, en todo caso, se está cuestionando o se está alertando, se pone atención especial en el aumento en los últimos meses de los homicidios, que parecería torcer la tendencia. Vamos a ver la medición interanual. Pero había una reacción rápida del gobierno y se continúa en todos los delitos restantes la baja. Pero aparte se registran, en el año 2021, al menos 5 récords importantes. La mayor cantidad de incautación de pasta base en el año fueron 1.196 kilos. Para tener una idea, en el año 2019 se incautaron 100 kilos de pasta base. ¿Y qué? ¿No entraba la droga? ¿No había droga en ese momento? No, se está incautando más. 2.075 kilos de cocaína. El récord de cierre de bocas de expendio de droga, 1.152. Una cifra muy importante, que es también el resultado específicamente vinculado a algunos cambios en la estrategia del Ministerio del Interior, que incluso se trasladó expresamente en la explicación que dio concretamente en régimen secreto en la sesión del Senado el otro día el director nacional de drogas. Bien, estamos donde arranqué, ¿no? Un país, 2 visiones. Otra pausa y ya venimos. Tercera y penúltima parte del programa de hoy. Es obvio que cada uno va tomando apuntes y tiene derecho después a decir, bueno, con respecto a algo que dijo quien está conmigo hoy en la mesa, tengo tal cosa para decir. Pero quiero arrancar, Camí, con la ley de urgente consideración, que le iba o le dio herramientas a la policía que iban a permitir una cantidad de mejoras en la seguridad pública.
puede ser respuesta obvia a esta pregunta porque usted tiene una cantidad de cifras de mejoras. Pero quiero arrancar por ahí. ¿Está dando los resultados que ustedes esperaban, lo que se incorporó en la ley de urgente consideración, que les pareció que eran cosas que faltaban para mejorar la seguridad pública? Sí, lo dijimos siempre que fue una herramienta importante, que es una herramienta importante en el respaldo a la política pública de seguridad del Ministerio del Interior, en el respaldo al accionar de la policía también. Y tiene que ver, o se enmarca, las propuestas vinculadas a seguridad en la ley de urgente consideración, en lo que propusimos como cambio al país. Es decir, a mí no me alarma que haya dos visiones, Miguel, que tengamos con distintos grados de matices, dos visiones sobre la seguridad. No, perdón que lo interrumpa, Sí. los matices es la base de la democracia. El tema es lo que mostramos allí en el tape. Estamos en una situación grave y el ministro diciendo, ¿de qué me estás hablando? Bueno, lo que pasa es que Estoy haciendo una caricatura para que se entienda. Está bien, yo lo dije cuando empezó este programa y lo dije en la sesión del Senado. Yo creo que son temas que hay que procurar hablar con sustantivos y no con adjetivos. La calificación legítima que todos tenemos sobre estos temas son subjetivas. Entonces hay que procurar hablar, yo lo intento, de cifras, de aspectos objetivos, porque sabemos que hay diferencias que las tenemos. Nosotros dijimos en la campaña electoral que queríamos cambiar las políticas públicas en este país. Por eso pedíamos el voto de confianza de la ciudadanía. Entre esas políticas públicas estaba la seguridad. Y se están obteniendo resultados favorables o mejoras, se está mejor a partir de esos cambios que se han impulsado. Fruto de un plan de trabajo, de una estrategia de trabajo. Porque si no, los resultados no pueden ser aleatorios. De manera que nosotros... La ley de urgente consideración es un instrumento para fortalecer esta política y tiene que ver con estos avances, como lo fue también el cambio de mando en el Ministerio del Interior, porque yo creo que la asunción del ministro Jorge Larrañaga desde el día 1 implicó también una impronta y una organización del trabajo en el Ministerio del Interior con medidas concretas que tienen que ver con definiciones, por ejemplo, con restituir la Brigada Departamental de Lucha contra la Droga en Canelones y Montevideo, que se había desarticulado en el 2013, tiene una explicación. La descentralización del PADO tiene una explicación. Tiene, en nuestro entender, un vínculo directo con los resultados obtenidos. Por tanto, ese cambio y el cambio normativo, el cambio de la gestión y el cambio normativo a partir de la LUC han sido fundamentales para los logros que hoy se exhiben y que faltan y tenemos que mejorar. Cuando se intentaba derogar la LUC se hablaba de gatillo fácil, no solo policial, sino ciudadano. Sí, no, Miguel, pero te quiero decir algunas cosas. En primer lugar, nosotros no vemos ese cambio, el cambio en materia de seguridad, no es lo que sienten los vecinos en los barrios. La realidad está golpeando y por eso es que nosotros tenemos la mano tendida en el sentido de que tenemos que generar en algunos ámbitos, tratar de generar políticas de Estado. Los temas de seguridad no se mejoran con solamente ejerciendo el principio de autoridad, porque el Frente Amplio ejerció el principio de autoridad, porque por algo cuando en el 2005 iniciamos, teníamos 5.000 personas privadas de libertad y cuando le entregamos la administración al Partido Nacional, habían 11.200. Entonces, la seguridad se mejora con políticas públicas. Aumentaron notoriamente los delitos también, ¿no? No, pero sin lugar a dudas aumentaron. Vienen aumentando desde que existen cifras oficiales, pero es la época de la dictadura. Sí, porque la violencia institucional, pero la violencia institucional, hay estudios que te lo dicen, que en la época de la dictadura aumentaron terriblemente los delitos en Uruguay. Entonces, nosotros lo que decimos es, la seguridad pública se mejora priorizando el presupuesto. Nosotros en el presupuesto no vimos ninguna priorización. No se invirtió en equipamiento, no se invirtió. No se invirtieron en infraestructura. No se mejoró el salario del policía, que yo creo que es algo que el Estado tiene que defender, la dignificación de la policía, porque veníamos de una policía muy perimida, desde el punto de vista del equipamiento, el salario, sin reconocimiento, y por eso nosotros en el Frente Amplio respaldamos el reclamo del 22% de salario que están haciendo los policías, que están reclamando recuperación salarial, y veremos ahora en la rendición de cuentas, por ejemplo, si se va a priorizar o no en materia de seguridad, porque el comisionado parlamentario, Carlos Daniel Camí, es el presidente, tiene el honor de ser el presidente de la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario.
El comisionado parlamentario plantea 4 líneas de acción, nosotros estamos de acuerdo, y está reclamando recursos en esta rendición de cuentas. Y nosotros ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, lo otro que decía hoy Carlos Daniel Camín, nunca se contaron los abatidos por policía. Quien lo contaba era el actual subsecretario, Guillermo Maciel. Y a mí lo de las bocas, que cuando se habla de 1152, que el otro día lo decía Heber, yo he escuchado diferentes autoridades del ministerio que te hablan que se cerraron 2.000 bocas, de 1.500 bocas. Yo lo que le pido al senador Camí, si me puede acercar esa información, porque yo tengo dudas, porque si uno escucha diferentes relatos o discursos de las diferentes autoridades, la duda, yo puedo tener derecho a duda, entonces me gustaría poder tratar de acceder a esa información. Está haciendo un pedido de informes Estoy haciendo un pedido públicamente. Porque también Heber no contesta los pedidos de informes. No le contesta al senador Camí tampoco, no solamente a mí. Heber no nos ha contestado el 80% de los pedidos de informe de la Cámara de Senadores y el 91% de los pedidos de informe de la Cámara de Diputados. Senador, me hace gracia porque me hace acordar a las telenovelas inglesas. Yo soy Miguel Fernando. Es lo tuyo, Miguel Fernando. Dice Carlos Daniel Camí, le encaja ahí en... Porque me llamo Charles Daniel. José, Charles siempre Daniel. decimos Charles Daniel, Carlos Daniel. Parece una telenovela mexicana o venezolana. Sí, venezolana. yo no sé de dónde. No, quiero aclarar que a mí... Es pillo este Miguel. Quiero aclarar que a mí se me han contestado los pedidos de informes. Es más, hay 32 pedidos de informes que quedaron sin contestar de la anterior gestión. A mí me parece que se tienen que contestar todos los de esta gestión también. Nosotros el promedio de lo que contestamos, porque cuando estuve, lo controlé, porque antes de ir a los accesos, nosotros contestamos entre el 75 y el 80% de los pedidos de informes. Por eso nunca se llega al 100 y tenemos que tratar Pero todos acá los gobiernos de llegar al 100. Acá no te contestan el 80. Pero la situación carcelaria es un tema muy preocupante y es un tema también de política de Estado. En la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria hemos aprobado por unanimidad el plan de dignidad carcelaria que presentó el exministro Larrañaga, que se viene llevando adelante con buen suceso, y también el informe al que refería el senador Charles Carrera, que realizó el comisionado parlamentario. Pero por señalar algo para tener una dimensión, el Uruguay fue denunciado internacionalmente hace algunos años por tratos inhumanos y violatorios de los derechos humanos en nuestro sistema carcelario, nuestro sistema penitenciario. Sí, Fernández Huidobro llegó a decir, algunos están peor que lo que tuvimos nosotros, dijo. Bueno, pero llevó, recuerdo, integra la comisión conmigo el senador Carreras, y le preocupa mucho también, como a mí, este tema de la situación carcelaria. Un video, el ex ministro Larrañaga, donde mostró el estado de situación de parte de las unidades, otras fueron mejoradas, donde, por ejemplo, hubo que cerrar en el Penal de Libertad 23 celdarios porque no tenían ni luz, ni agua, ni cama, ni baño. 1.870 personas privadas de la libertad estaban durmiendo en el suelo. Hoy se construyeron 2.500 camas nuevas, las propias personas privadas de la libertad, con madera que se taló de campos o de montes del Ministerio del Interior, con un aserradero móvil que se adquirió para que procesaran los propios privados de la libertad ese trabajo. ¿Y cuántos duermen en el suelo hoy, Carlos Camí? Se han generado las plazas para ocupar todos. Había cuchetas de 3, por ejemplo, en la cárcel de 33. Se van a construir ahora cárceles nuevas. Yo creo que también hubo mejoras en el periodo pasado. Es decir, no creo que ha sido todo peor. Hay un proceso de mejora. Y yo soy de los que creo que los gobiernos todos tienen luces y sombras. Yo no le atribuyo en forma absoluta la causa de todos los desastres a los gobiernos del Frente Amplio, ni digo que la panacea sean estos 27 meses del gobierno de la coalición. Pero hay una realidad del sistema penitenciario uruguayo que no logra bajar la reincidencia, y en lo que sí hemos visto y estamos viendo es que hay cambios y cosas positivas, como por ejemplo la ley que votamos el 3 de noviembre, que crea el aporte al Banco de Previsión Social a las personas privadas de la libertad para que puedan trabajar desde la cárcel e incorporarlos al sistema, y tantas cosas más que podemos señalar. Cierro con el senador Carrera este bloque. Sin lugar a dudas, en materia carcelaria yo creo que es un ámbito donde podemos generar políticas de Estado y tenemos la oportunidad de la rendición de cuentas. Yo le preguntaba cuántos duermen hoy en el suelo, porque el comisionado parlamentario, estuve reunido con él, y lo que está reclamando en el presupuesto este es más rubros para la alimentación, más rubros para colchones, más rubros para
abrigos, frazadas. Entonces me parece que hoy hay un hacinamiento del 140%. Nosotros en el presupuesto hablamos... 121. Nosotros en el presupuesto hablamos 121. De crear, de construir las cárceles de 33, Tacuarembó y Artigas. Y todavía no construimos. A casi 3 años no construimos ni 1 metro cuadrado. Que 33 está mal, lo reconocimos ese día cuando vino el ex ministro Larrañaga a presentar el plan Dignidad. Y le dijimos con el ministro Bonomi que estaba, es necesario presupuesto y vamos a respaldar. Pero resulta que el presupuesto no estuvo. Y nosotros creo que ahí es a donde nosotros tenemos que ver. Tenemos que trabajar sobre reforzar ACE, los temas de adicción. Hoy, ¿cuántos precios hay? 14.200. 14.200. 14.200. Y lo que te está planteando el comisionado en el último informe es que hay unas 10.000 plazas. Entonces yo creo que el hacinamiento es un hacinamiento crítico que está superior a la cifra que está diciendo el senador Camí. Pero bueno, entonces acá lo que nosotros tenemos que ver es que acá tenemos una oportunidad de generar políticas públicas. Hay un planteo que hace el comisionado, que también es algo que llama la atención. Es la primera vez que el comisionado parlamentario hace un planteo con estas 4 dimensiones, que es reforzar en recursos humanos el INR, reforzar ACE en materia de salud, reforzar las medidas alternativas y reforzar lo que es la OSLA. Bien, vamos a ir de cara al último bloque. Vayan pensando, porque después ustedes se van de acá y dicen, ay, no dije tal cosa, no dije tal otra. Bueno, viene la última pausa y viene el último bloque. Ya venimos. ¿Quién custodia a los custodios? Hay quien dice que esto viene de la época del Imperio Romano. Hay una célebre intervención del senador Amílcar Vasconcelos en el año 72, creo que fue, gobierno democrático, medidas prontas de seguridad, estado de guerra interna y una situación que ya venía siendo complicada en las cárceles y sobre todo con los llamados presos políticos en ese momento. Abusos policiales, por ahí quiero arrancar, porque decía el senador Carrera, yo dudo de determinadas cosas. Yo dudé cuando, por ejemplo, los abogados de oficio dijeron hay 500 casos, estoy inventando la cifra, que no fueron encaminados. Y después la Fiscalía le dijo, bueno, mirá, en realidad todo esto fue un bluff total. Me hago cargo de lo que digo. No, sí, no fue un bluff. Sí, ¿en qué quedó? Miren, en primer lugar, nosotros, lamentablemente como en todo ámbito humano, algunas veces hay funcionarios públicos que no cumplen con los deberes que deben cumplir. Y lamentablemente en la institución policial, algún funcionario policial no ha cumplido con sus deberes y lo que ha pasado es justamente que todas aquellas acciones miles de acciones que generan los policías todos los días, acciones positivas, como decía el fallecido inspector Julio Barteche, se pierden. Entonces, las denuncias han sido denuncias válidas. Nosotros ahora hemos tenido reuniones como Frente Amplio. ¿O estamos en un desborde de la policía? No estamos en un desborde, pero ha existido un aumento y fue válido las denuncias de los defensores de oficio. Eso nosotros lo hemos analizado. El tema fue que, lamentablemente, como estábamos en campaña por la ley de urgente consideración, hicimos una presentación pública, el ministro Luis Alberto Heber no analizó los casos, no los analizó. Nosotros hemos tenido reuniones como Frente Amplio con la Fiscalía General de la Nación, con la Suprema Corte de Justicia, y estamos teniendo una acción positiva. La semana que viene estamos presentando un proyecto de ley donde se dé la obligatoriedad de que los funcionarios policiales utilicen las cámaras corporales como una garantía para el buen funcionario, como una garantía para el habitante, porque en la ley de urgente consideración que fue confirmada, existe una presunción de que el servicio policial siempre es legítimo. Entonces tenemos que tener elementos tecnológicos para respaldar ese accionar. Van a ser intervenciones más cortas en este último bloque. Dio un excelente resultado contra la ocupación del Codicen cuando el ministro Bonomi decidió usar. Es un buen ejemplo. Porque había un abogado diciendo están matando a los gurises allá arriba y arriba no había nadie. Es cierto. Y la Cámara lo Por demostró. eso creo que este proyecto que vamos a presentar creo que puede ser acompañado por unanimidad. Senador Carlos Daniel Camí. Yo creo que en los desbordes en que a veces caemos los políticos, en el propio ámbito parlamentario, mucho más en el fragor de una campaña,
a veces atribuimos cosas que creo que hay que clarificarlas definitivamente. Vengan del lado que vengan. No se le puede atribuir a la policía, como institución, al Ministerio del Interior, la conducta que obedece a acciones personales independientes. En el 19 de noviembre del 2015 fue procesado con prisión un funcionario policial por un delito continuado de tortura en la seccional de San Carlos. Un oficial. Pero no existe el delito de tortura. Un oficial. No existe en un Uruguay. oficial. Abuso de funciones, abuso de autoridad. Tortura no puede ser. Fue acusado, Si el querés funcionario presentamos juntos un policial proyecto de tortura. fue acusado de tortura el funcionario oficial de la policía por someter al detenido en la sección de San Carlos. No existe tortura. No En el 2015 fue veamos. procesado con prisión un policía en Yum por abuso de funciones, precisamente por privación ilegítima de la libertad, que incluso dio lugar a la presentación de un recurso habeas corpus. En el año 2017, 2 policías fueron procesados con un delito de prisión por violar a una chica de 18 años adentro de un patrullero. Yo por estas razones, y puedo continuar, pero te puedo poner ¿atribuiría al gobierno pasado y a las autoridades del Ministerio del Interior de esto? No, de ninguna manera. Es más, en este gobierno, en estos 27 meses, han habido 526 cesantías y sumarios iniciados a policía. Ahora, ¿vamos a atribuirle a la policía, al oficial o al funcionario policial y a las autoridades abusos ligeramente, generalizadamente? No. Creo que tenemos que ser serios en eso, para atrás y para adelante. Porque si no, no podemos hablar de políticas de Estado y tener el coraje, que es el coraje válido, de que quienes pensamos distintos podamos acordar, ¿no? Porque entramos en un terreno que me parece que quita seriedad. Senador No, Carrera. pero hablando de seriedad, lo que pasó el otro día cuando hicieron la conferencia de prensa, el oficialismo, la coalición de gobierno, que está el ministro con todas las autoridades, que yo creo que está bien que esté allí el director de la policía sentado, pero que haya un conjunto de policías en actividad atrás de los legisladores del oficialismo, el gobierno, eso no le hace bien a la institución policial. Porque la institución policial no es un botín electoral. La institución policial, la policía es una institución central para el mantenimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Y no le hace bien al país que exista una apropiación política como ha hecho esta coalición de gobierno. Y esa foto, que realmente que la vi hoy antes de venir para acá, me pareció que es una actitud lamentable. Lamentable, y lo quiero decir ahora públicamente. Que hayan existido abusos, siempre existieron, por eso ponía el ejemplo. A mí me ha tocado cuando era director general, yo me fui en el año 17 del Ministerio del Interior. A mí me tocó tener que pedir junto al ministro Bonomi y al director de la policía, Julio Guarteche, con otras jerarquías, pedirle perdón a la ciudadanía, porque nosotros pudimos comprobar el asesinato de una persona, de un joven, de un adolescente, en un barrio de Montevideo, y donde habían plantado un arma. Pero como habíamos construido un sistema de rendición de cuentas eficiente y eficaz, se pudo comprobar, y esa persona, ese policía infiel, estuvo cumpliendo la función. Lo que no puede pasar es eso. Hay que reconocer, ¿pueden existir desbordes de algunos policías? Sí. Nosotros creemos que la LUC fue un muy mal mensaje y una muy mala señal en lo que tiene que ver con esa matriz, ¿no?, del principio de autoridad. Han existido investigaciones en estos días de algunos periodistas que dan cuenta del aumento de la situación de abuso policial. Y por eso yo creo que es importante que esta ley que vamos a proponer la semana que viene, la obligatoriedad del uso de las cámaras corporales, es una muy buena herramienta de la rendición de cuentas, y por eso va a respaldar al buen policía y cuidar a los habitantes también. Senador Camí, voy con usted y después va a haber 30 segundos, un minuto para cada uno, de acuerdo a la brevedad que usted tenga ahora. Con el aumento de la tecnología y con la mejora estamos de acuerdo. Es más, la ley podrían haberla presentado hace 15 años, estimado senador. Vamos a estar todos de acuerdo con esas cosas. Pero presentémoslas ahora. Y también está trabajando en eso ya el Ministerio del Interior. Pero la LUC fue tan buena para la policía que incluso el propio sindicato policial la respaldó. No creo que el sindicato policial... La LUC fue tan buena que el otro día ni se habló en la Comisión General de la LUC. No creo que el sindicato policial esté en contra de la policía. Creo que el sindicato de los policías defienden las condiciones de trabajo de la policía y respaldaron las medidas de la LUC incorporadas relacionadas a la policía y a la seguridad pública. Pero estamos de acuerdo que tenemos que hacer un esfuerzo por ser serios en este debate de la seguridad, de encontrar espacios de trabajo. Estamos para eso. Creemos que se está mejorando, los resultados algunos se están acompañando y muy bien,
Cuando hay alertas como la que se presentó hay que atenderlas y tener la humildad republicana de hacerlo. Y sí quiero destacar, en defensa de la policía, que los oficiales de la policía que estaban en esa conferencia de prensa estaban convocados por el Senado de la República, si fueron autorizados no hay que politizar a la con el policía. Senado fueron autorizados politizar. por el Senado de la República, por todos, a participar de la reunión y a informar. Y la conferencia de prensa no fue una conferencia de los partidos de la coalición, fue una conferencia de las autoridades del Ministerio del Interior que acompañamos los senadores, que respaldamos la visión y el trabajo y la política que viene llevando adelante actualmente el Ministerio del Interior. Un minuto final para cada uno. Lamentablemente lo que vimos es una especie de degradación institucional que estamos viendo. No le hace bien al país apropiarse y politizar a la policía como se ha politizado. Porque esto mañana va a tocar otro partido político. Manini Ríos en su intervención dijo que el Frente Amplio politizó la policía. No, de ninguna manera. No lo compartimos para nada. Pero vamos a tener una oportunidad ahora en la rendición de cuentas para ver si respaldamos a la policía. Si vamos a profundizar la dignificación, si vamos a recuperar salario, si vamos a recuperar tecnología. Una noticia que tuve el fin de semana, que yo el otro día le iba a plantear. Es decir, en la Guardia Republicana y en alguna jefatura de Policía del Interior están sacándole el polvo a los viejos revólveres 38 porque no están teniendo municiones para practicar. Nosotros tuvimos un avance como país que le hemos dado una muy buena arma de defensa a la policía y defensa al país como es la Glock. Pero para eso es necesario que tengan el equipamiento, que tengan los chalecos, que tengan los equipamientos básicos de seguridad. Cierro, senador. Dentro de las cosas que creo que hizo bien el Frente Amplio fue la mejora salarial que existió para la policía y el mejorar el equipamiento. Hubo otros rubros que también los hizo el Frente Amplio bien desde esa perspectiva. Por ejemplo, la educación. Aumentó el porcentaje de inversión en educación en el presupuesto. Sin embargo, el resultado empeoró. Yo mido las cosas por la gestión y por los resultados. Puedo tener opiniones, pero prefiero el adjetivo guardármelo. Lo que da objetividad, lo que da resultado de seriedad, es el resultado, es la gestión, es el objetivo. ¿Qué tenemos en esta gestión? Mejoraron las mediciones de los delitos porque han caído todos. Eso es así. En el sistema carcelario se están llevando aspectos concretos de mejora. Se abrió la Guardia Republicana en el interior del país, en el este. Se puso la piedra fundamental para la Regional Norte en Tacuarembó. Se abrieron 143. Yo soy del interior del país. Permítame, Miguel, 143 subcomisarías, destacamentos y unidades de respuesta que se habían cerrado en el interior de la República. Hay una acción que está permitiendo combatir el narcotráfico de mejor manera. Queremos trabajar en este camino, esa es nuestra idea, ese es nuestro planteamiento y no queremos incursionar en otro tipo de adjetivos o de calificaciones y menos ante la policía profesional de este país. Como televidente privilegiado, porque los estoy mirando desde dentro, ojalá que no se pierda el conocimiento que ellos acumularon en su momento con todo lo que están haciendo ustedes y en algún momento se puedan sentar todos para algunas políticas de Estado. Pero que se puedan sentar y que estoy dando una opinión, porque los escucho con atención, veo que tienen desacuerdos, pero tienen acuerdos también, así que les agradezco. 10 segundos si quieren decir algo. Si me permite, quiero poner un ejemplo. En respuesta a lo que señaló el senador Carreras de los acuerdos que propuso el expresidente Mujica en el 2010, que fue así. Yo recuerdo también el firmado por todos los partidos políticos el Acuerdo Nacional por la Educación, que lamentablemente después no se pudo llevar a cabo, no importa por qué ahora, pero sí se logró. Por tanto, vengo de ese talante y vengo de esa visión del país de que hay que buscar encuentros siempre. Hay que buscar encuentros en este tema, porque es un tema muy complejo, hay una situación de emergencia en materia de violencia y seguridad y estamos realmente complicados. Y cuando se dice que mejoraron, es decir, los números han empeorado si comparás. Si Heber se compara consigo mismo, hay números que han empeorado. Gracias a los dos. Muchas gracias a ti. Gracias al equipo y saludos a la audiencia. Muy amable por la invitación, Miguel. Muchas gracias. No todos los temas van a ser políticos. Habrá de todo, con visiones diferentes en lo que hace a la vida del país en general. Gracias, hasta la semana que viene.